fundó unas 800 escuelas en todo el país, la Facultad de Ciencias Exactas, el Observatorio Nacional de Córdoba y los institutos militares, el Liceo Naval y el Colegio Militar. Al terminar su presidencia, 100.000 niños cursaban la escuela primaria. Enseñaríamos a leer en Buenos Aires para despertar la inteligencia embrutecida del hombre de los campos, para moralizarlo por la educación y contener sus pasiones indómitas, para asegurar la propiedad amenazada por las revueltas. Educación común en el estado de Buenos Aires. Autor Domingo Faustino Sarmiento. Cuando Sarmiento terminó su primer mandato, no se alejó de la política o de la administración. Al contrario, él quería seguir estando presente en las actividades y en todo el desarrollo del país. Por lo tanto, continuó su carrera en distintas actividades, como por ejemplo fue director de parques, ¿no? Algo que a él le importaba muchísimo, que en todo el territorio, en Buenos Aires, pero en todo el territorio en general, hubiera parques y plazas donde la gente pudiera disfrutar de espacios verdes. Esto lo había aprendido en sus viajes por Europa y por los Estados Unidos, ¿no? Y ahí fue que creó, inmediatamente después de retirado de la presidencia, el Parque 3 de Febrero, que abarca toda la zona de Palermo. Volvió a ser senador, tuvo alguna misión diplomática, estuvo siempre en la batalla política. Y cuando Roca llega a su primera presidencia en 1880, crea el Consejo Nacional de Educación para tener un organismo que coordinara toda la política educativa a nivel nacional, y lo designa Sarmiento a cargo del Consejo Nacional de Educación, cargo que Sarmiento acepta. Sarmiento había sido presidente 6 años antes, pero no tuvo ningún problema en asumir un cargo jerárquicamente menor, y ahí volvemos a ver su prioridad por la educación como hombre público. A los 77 años, Sarmiento decidió mudarse al clima cálido del Paraguay. En Asunción permaneció un tiempo junto a su amada Aurelia Vélez, la hija de Dalmacio Vélez Arfield, autor del Código Civil. El 11 de septiembre de 1888 fallece. De acuerdo a su voluntad, su cuerpo fue cubierto con las banderas de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay y trasladado a Buenos Aires. Con la salud deteriorada, Sarmiento viajó a Asunción, en donde consideraba que el clima más benigno le iba a favorecer. Se instaló en una casita a la cual casi simpáticamente le inventó unos farolitos. Hablamos del año 1868, tomó cáscaras de naranja con velas y se armó un jardín que era muy comentado en Asunción por estas luces de colores que tenía, y allí pasó sus últimas horas. No pudo volver a Buenos Aires. Murió el 11 de septiembre de 1888 en esa casa, en donde hoy aún lo podemos ver retratado, porque la costumbre hacía que inmediatamente se llamara a un fotógrafo para que tomara una imagen del muerto. El pobre Sarmiento había muerto en su cama, pero por una necesidad de luz, el fotógrafo, que se llamaba San Martín, pidió que lo trasladaran a su silla preferida, y allí lo vemos, tieso, y se generó también ahí la idea de que murió trabajando, pero no, él estaba descansando en ese momento. Yo creo que Sarmiento tenía un cierto desencanto porque quizás él pensaba que políticamente merecía más reconocimiento, aunque tuvo un gran reconocimiento, ¿no es cierto?, un gran reconocimiento en vida. Pero hay una foto de Sarmiento en su último momento, Sarmiento muerto, ¿no es cierto?, sentado en su sillón con una manta, rodeado de libros, ¿no es cierto?, con una gran biblioteca atrás. Entonces yo diría que quizás el Sarmiento político estaba un poco escéptico, un poco decepcionado, pero no el Sarmiento intelectual que seguía rodeado de sus libros. Yo personalmente considero que Sarmiento fue feliz. Así lo deja dicho en una carta en 1882 que le manda a Mary Mann, la famosa e inolvidable amiga de Sarmiento, la que se convierte en la amiga más importante en la vida de Sarmiento. Lo defino con el final de mi confesión. En política soy siempre maestro de escuela. Él concibe a la educación
como el fundamento de la democracia. Ante su tumba, Carlos Pellegrini sintetizó: fue el cerebro más poderoso que haya producido la América. Logros de él como presidente son muchísimos. Él se dedicó al nivel primario más que nada, más allá de estas creaciones, a la escuela secundaria poco, aunque fundó 5 grandes colegios más allá del de Buenos Aires, que era previo. Fue un enamorado de las estadísticas, porque entendían que estas daban datos fidedignos sobre la realidad para poder corregirla, porque esa es la urgencia de él. Saber de qué se trataba, qué cantidad de tal cosa había en esto, qué porcentaje. Él instaló la estadística, hizo el primer censo. Él introdujo la escuela obligatoria, la enseñanza obligatoria, que después con 1420 se hace con la ley nacional, se hace gratuita y obligatoria también. Él luchó mucho por otra cosa interesante, que es la incorporación y asimilación de los extranjeros en el país. Porque él empezó que era muy partidario de la inmigración, se encontró con que las colonias alemana, francesa o italiana hacían comunidades cerradas, con su società italiana, con su diario en italiano, con su colegio en italiano, y no se integraban. Entonces él desarrolló 2 elementos básicos que van a ser la escuela para integrar a los inmigrantes, que después se van a utilizar sobre todo a comienzos del siglo XX de manera muy efectiva, y lo que después será el servicio militar, como una forma de incorporación gradual de los extranjeros a nuestro país. Borges decía: si la Argentina, en lugar de haber canonizado el Martín Fierro, hubiera canonizado el Facundo, otro hubiera sido la historia del país, hubiese tomado otro rumbo. En su tiempo nadie discutió a Sarmiento, o por lo menos en toda su obra. Sí, en el campo de la política, pero a través del tiempo, a través de los años, le ocurre a él, como a muchas figuras, en donde necesitamos un poco revisar su pasado, pero lo hacemos con valores de hoy. Por lo tanto, nos llama mucho la atención algunas de las decisiones que se tomaron en un tiempo en que la medida de los valores eran otras. Así que hoy Sarmiento, por ese motivo, es una persona muy cuestionada. Sin embargo, es un error que a esta altura nos convirtamos en jueces de los hombres que sembraron en nuestro pasado, porque siempre les vamos a encontrar muchos defectos, porque ellos fueron los que ayudaron a que esta sociedad se perfeccionara.